Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén muy bien y listos para sumergirse en un tema que estoy segura, va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo y que tiene como protagonista a una de nuestras actrices favoritas, Demet Özdemir. Como ven por el título, la pregunta que nos hacemos es si Demet Özdemir adelgazará radicalmente por su nuevo personaje. Sí, esa es la gran incógnita que vamos a intentar desvelar hoy. Y antes de empezar, les recuerdo que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribir y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Así nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Pues bien, hablemos de Demet Özdemir. Esta talentosa actriz turca, que nos ha conquistado con su carisma y su talento interpretativo en series como Erkenci Kuş y Doğduğun Kaderindir, está a punto de embarcarse en un nuevo proyecto que promete ser muy ambicioso. Y con ambicioso me refiero a que no solo va a demostrar su versatilidad actoral, sino que también se someterá a una transformación física que, según los rumores y las filtraciones iniciales, podría ser bastante drástica. La noticia ha corrido como la pólvora en las redes sociales y en los medios especializados en entretenimiento, y claro, no podíamos dejar pasar la oportunidad de analizarla a fondo. Parece que el nuevo personaje al que dará vida Demet la requerirá un cambio de imagen significativo, y eso, en el mundo de la actuación, a menudo implica una alteración en el peso y la constitución física. ¿Por qué? Pues porque los personajes, al igual que las personas, tienen sus propias historias, sus propias vidas, y eso a veces se refleja en su apariencia. Un personaje que ha pasado por momentos difíciles, que ha vivido situaciones extremas, o que simplemente representa una etapa diferente en la vida, puede necesitar una fisicalidad que se ajuste a esa narrativa. Y en el caso de Demet, los susurros apuntan a un personaje que podría ser bastante vulnerable, o quizás que ha sufrido alguna dolencia, o que representa un estilo de vida muy diferente al que solemos ver en ella. Recordemos que Demet Özdemir siempre ha lucido una figura esbelta y atlética, lo que por supuesto, es resultado de su genética y seguramente, de un estilo de vida saludable. Sin embargo, la actuación exige a veces salirse de la zona de confort, y la preparación para un papel puede ser tan intensa en lo físico como en lo emocional. Hemos visto ejemplos en Hollywood, y también en la industria turca, de actores y actrices que han undergone transformaciones impresionantes para dar vida a sus personajes. Actores que han ganado decenas de kilos, otros que han adelgazado hasta casi desaparecer, y todos lo han hecho por la exigencia del guión, por la necesidad de que su cuerpo hable y complemente la historia. En este caso particular, la palabra clave es radicalmente. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿cuánto es radical? ¿Estamos hablando de unos pocos kilos, o de un cambio que se note de forma muy evidente? Las informaciones, aunque todavía no oficiales al 100%, sugieren que el cambio podría ser bastante notable. Se habla de que el personaje atraviesa un momento de gran dificultad personal, y que esa dificultad se vería reflejada en su aspecto físico. Imaginen un personaje que está lidiando con una enfermedad, o con la pérdida de alguien muy querido, o con una situación de pobreza extrema. En esos casos el cuerpo a menudo reacciona, y la delgadez puede ser una consecuencia directa de todo ese desgaste emocional y físico. Los fans de Demet, por supuesto, están divididos. Por un lado, hay una admiración inmensa por la dedicación que esto implicaría. Saber que su actriz favorita está dispuesta a hacer un esfuerzo tan grande por su arte, por dar vida a un personaje de la manera más auténtica posible, genera un respeto tremendo. Por otro lado, también existe una preocupación genuina por su salud. Sabemos que cualquier cambio drástico en la dieta y en el ejercicio debe ser supervisado por profesionales para evitar consecuencias negativas. Esperemos que si esta transformación es real, esté llevándose a cabo bajo el cuidado y la supervisión de expertos en nutrición y salud. Y es que piénsenlo, el mundo de la actuación a veces exige que los actores sacrifiquen mucho por sus papeles. No solo su tiempo y su energía, sino también su imagen, su comodidad, e incluso, a veces, su bienestar. La presión por encajar en ciertos cánones de belleza, o por representar de forma creíble un estado físico particular, puede ser muy alta. Sin embargo, cuando este tipo de transformaciones se hacen con un propósito narrativo claro, y con un cuidado médico adecuado, pueden resultar en interpretaciones inolvidables. ¿Qué tipo de personaje podría requerir una transformación así? Podríamos estar hablando de un personaje histórico que vivió en épocas de escasez,
o de alguien que sufre una enfermedad debilitante. O quizás sea un personaje que por motivos psicológicos ha dejado de cuidarse a sí mismo y eso se refleja en su aspecto. Las posibilidades son infinitas y eso es lo fascinante del cine y la televisión, la capacidad de crear mundos y personajes que nos conmueven y nos hacen reflexionar. Analicemos un poco el historial de Demet Özdemir en cuanto a su imagen. Siempre ha sido una actriz que proyecta mucha energía, vitalidad y una belleza natural que la ha convertido en un referente para muchas jóvenes. Su estilo es, en general, moderno y elegante y su cuerpo luce tonificado y saludable. Por eso un cambio radical sería, sin duda, un giro de 180 grados y algo que sus seguidores no esperan ver en ella. Esto, paradójicamente, podría ser una de las claves del éxito del personaje, la sorpresa, la capacidad de ver a nuestra actriz favorita en una faceta completamente nueva. La pregunta que surge también es, ¿cómo se prepara uno para un cambio así? Adelgazar radicalmente no es solo cuestión de comer menos. Implica un plan nutricional muy específico, un programa de ejercicios adaptado, y sobre todo, una gran fuerza de voluntad y disciplina. Además, es crucial que el cuerpo reciba todos los nutrientes necesarios para funcionar correctamente. Los déficits nutricionales pueden tener consecuencias graves a corto y largo plazo. Por eso, insisto, la supervisión profesional es fundamental. Imaginemos la escena. Llega Demet Özdemir al set de rodaje y de repente, la vemos con un aspecto completamente diferente. Esa sorpresa inicial, esa disonancia entre la imagen que tenemos de ella y la que nos presenta el personaje, puede ser una herramienta muy poderosa para captar la atención del espectador. Es como un shock que te saca de la rutina y te obliga a prestar atención a lo que está sucediendo en pantalla. Y si la actuación acompaña, si Demet logra transmitir la esencia de ese personaje a pesar de su apariencia, entonces estamos ante una actuación memorable. También es interesante pensar en el impacto que esto puede tener en su carrera. Este tipo de transformaciones a menudo se asocian con actores y actrices que buscan demostrar su rango y su compromiso con el arte. Demostrar que son capaces de ir más allá de su imagen habitual, que pueden encarnar personajes muy diferentes, que son verdaderos camaleones de la actuación. Esto sin duda le abriría puertas a papeles más complejos y desafiantes en el futuro. Ahora, ¿cuándo podremos ver este resultado? Los detalles sobre el rodaje y la fecha de estreno de esta nueva producción aún no se han revelado completamente, pero se espera que sea en un futuro no muy lejano. La expectación es máxima, y cada pequeña información que sale a la luz genera un aluvión de comentarios y especulaciones. Los fans están ansiosos por saber más sobre el personaje, sobre la trama, y por supuesto, sobre el resultado final de esta transformación física de Demet. Es importante recordar que la belleza en la actuación no siempre radica en la perfección física. A veces la imperfección, la crudeza, la vulnerabilidad que se refleja en el cuerpo de un actor puede ser mucho más poderosa y conmovedora. Un personaje que no luce perfecto puede resultar más humano, más cercano, y eso, en definitiva, es lo que buscamos cuando nos sentamos a ver una película o una serie, conectar con esas historias y con esos personajes que, a pesar de sus defectos y sus luchas, nos reflejan de alguna manera. Si Demet Özdemir adelgazará radicalmente por su nuevo personaje, como sugieren los rumores, será un testimonio de su dedicación a su oficio y de su deseo de explorar los límites de su capacidad interpretativa. Será una oportunidad para verla brillar en un registro completamente nuevo, y para que el público la descubra desde una perspectiva diferente. En resumen, lo que hemos analizado hoy es la posibilidad muy real de que Demet Özdemir esté preparándose para un cambio físico significativo para su próximo papel. Basándonos en los rumores y la naturaleza del propio arte de la actuación, este tipo de transformaciones son comunes cuando un personaje requiere una representación física particular para contar su historia. Si bien la información aún no es oficial, el debate ya está servido. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. ¿Qué piensan ustedes sobre esta posible transformación de Demet Özdemir? ¿Creen que está dispuesta a adelgazar radicalmente por su nuevo personaje? ¿Les entusiasma la idea de verla en un registro tan diferente? Déjenme saber sus opiniones y teorías en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Les agradezco muchísimo por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan encontrado intrigante e informativo. Si les gustó, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Demet Özdemir o del cine y la televisión turca,
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande para todos. Chao, chao.